Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro transmitiendo desde los estudios de Promo Estéreo. Pues con un gusto de estar con ustedes nuevamente tratando temas de medicina, temas de educación médica, dirigidos a toda la comunidad médica del país y también a público en general, porque son temas que a todos nos interesan. Cuando se habla de salud, le interesa a todos. Y hemos tratado muchos temas. Hoy el tema es muy interesante porque vamos a hablar de una enfermedad que afecta entre el 10 y 12% de la población a nivel mundial, y México también está incluido. Esto quiere decir que la diabetes mellitus, que es el tema, en México debe haber entre 10 y 14 millones de personas que la padecen, en sus diferentes categorías, porque diabetes no es una sola, son varios tipos de diabetes. Y el día de hoy hemos invitado a una experta en el tema, pero que nos va a tratar de un tema específico, que es el tratamiento de la diabetes. Y hay muchos medicamentos, que recuerden que el primer paso siempre es dieta y ejercicio, y si con esto no se logran las metas, entonces ya se inicia con medicamentos que pueden ser tomados o inyectados. Para algún tipo de diabetes, pues, forzosamente se tiene que iniciar con los medicamentos inyectados, y estamos hablando de la insulina. Entonces la doctora Elisa Nishimura, experta endocrinólogo pediatra, nos va a hablar sobre la insulina, qué es, por qué a alguna parte de la población le da mucho miedo que inicien con insulina. Entonces la primera pregunta que le hacemos a la doctora Nishimura: ¿qué es y para qué sirve la insulina? Bueno, la insulina es una hormona. Se produce en el cuerpo, específicamente en el páncreas, en las células beta, en ningún otro lugar. Y es una hormona imprescindible para la vida porque participa en el metabolismo de los principales nutrientes, y entonces las grasas, las proteínas, los carbohidratos, sobre todo estos últimos, que son los que proporcionan o la primera fuente de energía. Específicamente estamos hablando de la glucosa. Por lo tanto, la insulina se tiene que producir en cantidades adecuadas para los niveles de glucosa que tiene cada persona. Y el páncreas responde automáticamente si uno va a ingerir alimentos, si por alguna razón tiende a subir o incluso que tiende a bajar, pues en ese caso se suspendería la insulina. Eso es lo que sucede normalmente. Sí, entonces entramos a un tema de mucha controversia porque hay falsa información sobre esta. Pero para continuar con el tema, ¿quiénes necesitan tratamiento con insulina? ¿Cuáles son sus beneficios? Pues de entrada, los pacientes que necesitan insulina son algunos diabéticos. Como bien mencionaron, las personas con diabetes, lo que sucede es que la insulina o les queda chiquita o de plano está ausente. Entonces, a los pacientes cuando les empieza a quedar pequeña la insulina que producen, como bien comentaron, pues primero es la alimentación, el ejercicio, ya con eso, ya la insulina que producen, aunque no sea suficiente, sirve mejor, digámoslo así. Pero con el paso del tiempo, o si no llevamos bien lo de la alimentación y el ejercicio, pues se nos va acabando esta capacidad de producir insulina y podemos necesitar medicamentos que pueden ser tomados o inyectados, que no son insulina, y lo que hacen es exprimir al páncreas para que produzca más insulina. Entonces estos pueden servir durante varios años, pero eventualmente con el tiempo, ¿sí?, y más rápido si no seguimos las indicaciones, pues ya definitivamente la insulina que produce el cuerpo nos queda pequeña y entonces tenemos que añadir insulina. Pero hay algunos tipos de diabetes, es
la minoría de los casos, pero nada despreciable, son varios miles de pacientes que tienen estos tipos de diabetes que desde el principio pueden necesitar insulina porque sencillamente las células del páncreas no pueden producir, ni aunque uno le dé medicamentos, no existen para fines prácticos, y entonces le tiene uno que dar insulina desde el principio. Incluso pueden ser, nosotros tenemos pacientes que desde el primer día de vida, afortunadamente es raro, pero tenemos recién nacidos que pueden estar insulina desde el primer día de vida. Entonces, ¿para qué va a servir? Precisamente para que la glucosa se mantenga dentro de lo normal y al mismo tiempo el cuerpo pueda tomar la energía que necesita de la glucosa, pero también, como les comenté, que las grasas y las proteínas esté todo bien equilibrado. Sí, pues por lo que nos dijo la doctora Nishimura, en nuestro organismo, ante la respuesta de ingesta de alimentos que se elevan los carbohidratos en sangre, el organismo responde liberando la insulina a la circulación. Pero cuando una persona ya requiere insulina, la requiere en forma externa porque tienen esta enfermedad, que es la diabetes, ¿cada cuándo se tiene que aplicar la insulina? Bueno, cuando se requiere la administración de insulina le llamamos insulina exógena, porque a diferencia de la endógena que todavía puede producir el cuerpo. Entonces, nuevamente, dependiendo del tipo de diabetes, ¿sí?, su médico puede considerar que necesitan solamente una dosis diaria, ¿sí?, y podemos llegar al, digamos, extremo en cuando no producen absolutamente nada o casi nada de insulina, que pueden necesitar en inyecciones de 3 a 5 inyecciones diarias, o si se puede, pues el uso de una microinfusora continua, que es un equipo especializado que finalmente está proporcionando en forma continua insulina. Entonces, la vida media de la insulina en el organismo depende mucho del tipo de insulina que se está aplicando. Así es. Por eso la insulina, digamos que funciona todas igual, pero la principal diferencia es tu tiempo de duración. Tiempo de acción, porque siempre necesitamos insulina, aunque estemos dormidos, aunque no comamos, aunque estemos enfermos, ¿sí? Siempre se necesita insulina, y obviamente cuando ingerimos alimentos más. Entonces, de acuerdo a las características de la diabetes, al tiempo de evolución, su médico puede considerar que ya necesita insulina, y puede ser que al principio necesite, digámoslo así, menos insulina, y con el tiempo pueda necesitar más. Yo me acuerdo en mi época de residente, ya hace algunos años, había en el hospital insulina que le llamaban bovina, porque venía de la vaca, insulina porcina porque la sacaban del puerco, pero después, años después, salió la insulina humana. ¿La sacan del humano? No, y esa es una pregunta muy importante que tiene que quedar claro. Antes, de hecho, la primera insulina que se utilizó con éxito en un humano, eso fue en el año 2022, se cumplieron 100 años de que se usó con un éxito por primera vez, fue incluso de perro, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que la insulina bovina o de la vaca se parecía más a la insulina del humano, y la verdad es que se sacaba de la vaca, literalmente, del páncreas de la vaca. Después nos dimos cuenta que la insulina del cerdo se parecía todavía más a la insulina del humano y se sacaba del cerdo. Entonces, obviamente, aunque eran muy parecidas, pues no eran idénticas, ¿sí? Y bueno, a veces había un pedacito, digamos así, de páncreas que se iba por ahí, aunque ya cada vez eran más puras. Entonces existía la posibilidad de alergias. Pero desde los años 80 se presentó una innovación, pues yo diría que fantástica, en la tecnología desde el punto de vista que no nada más la insulina, sino otras hormonas incluso, se pueden obtener a partir de células en cultivo, o sea que no están dentro de un ser vivo, ¿sí? Y a esas células se les introdujo la información genética de la insulina humana. Entonces, aunque no son células humanas, pueden producir lo que quieran de insulina igualitita a la humana. Entonces, no, para nada, no se necesitan tomar páncreas de humano ni nada. Eso es muy interesante porque el nombre como que
la gente dice, me van a poner insulina de otra persona. Así es, pero no. Por eso es que quedó como la insulina humana y es la que se está utilizando. Y la vía de administración de la insulina tradicionalmente ha sido inyectada, pero han surgido por ahí algunos proyectos de darla inhalada, de darla a presión, sin utilizar aguja, que entre a presión a la piel. Pero actualmente, ¿cuál es la vía de administración de la insulina? La verdad es que se han probado efectivamente todas las opciones, porque una de las principales, digamos, molestias de la insulina es que es inyectada, ¿sí? Pero la verdad es que sigue siendo inyectada para fines prácticos. ¿Por qué? Porque normalmente la insulina se produce en el páncreas y pasa a la sangre. No se produce ni pasa por el intestino, ni por la piel. Y aunque se ha intentado vía oral, se ha intentado untada, ¿sí? Ahorita hablaremos de la inhalada, pues la verdad es que no ha funcionado, o por lo menos funciona en forma muy variable. Y la verdad es que para la insulina tenemos que ser lo más precisos posible, no se vale que a veces funcione mucho y a veces funcione poco. Entonces, esas vías se descartaron. La única en que hay insulina por otra vía, que no es la inyectada, es la inhalada. El pulmón por dentro tiene una serie de caminitos que hace que la superficie del pulmón, si uno la extendiera por completo, son kilómetros de células que pueden absorber medicamentos, y de hecho se usa para otros medicamentos. Bueno, se intentó para insulina y sí, resulta que se absorbe y se absorbe bastante bien. Obviamente, este tipo de medicamentos, la insulina inhalada, pues no se puede usar en pacientes que están enfermos del pulmón, ¿sí? En pacientes que tienen alergias como el asma, generalmente tampoco se puede hacer porque puede ocasionar un broncoespasmo. También a veces puede ser en algunas personas irritativo y les puede producir accesos de tos. Pero lo más importante es que es un tipo de insulina que actúa muy rápido. Entonces puede servir para ciertas circunstancias, pero finalmente vamos a necesitar también otros tipos de insulina. Porque, como dijimos, yo necesito una insulina que actúe todo el tiempo, aunque sea bajito, día y noche, y luego necesito una que actúe rápida en relación, por ejemplo, a los alimentos. De hecho, este tipo de insulina no pegó mucho en México, ¿sí? Porque no es, digamos, tan precisa, ¿sí?, como las insulinas inyectadas. Entonces sí tiene su lugar, pero sobre todo para las diabetes que llamamos tipo 2 y que son relativamente más fáciles de manejar. Pero entonces, para fines prácticos, podemos decir que las mejores insulinas, pues, siguen siendo las que se administran por inyección. Claro que existen muchas formas de inyectarlos. Sí, sobre eso ha surgido nuevos dispositivos que son una maravilla para facilitarle el uso a los pacientes, porque piensa que la insulina la tiene que poner siempre otra persona, o una enfermera, o un médico, y no. Hay tanta cantidad de diabéticos que el paciente debe aprender a administrarse la insulina. ¿Y cuál es el método ahorita más idóneo para autoadministrarte la insulina? Pues, si el paciente necesita un esquema no muy complicado, que necesita solo una inyección diaria, o sea que todavía tiene insulina y, como quien dice, es para completar. Habitualmente el paciente puede usar un esquema, aplicarse la insulina con lo que llamamos plumas. Las plumas son del tamaño, ya más grandes que el tamaño de una pluma, ya vienen cargadas con la insulina y ya con un clic, ¿sí?, de acuerdo al número de clics que se le dé, pues es el número de dosis. Se presiona contra la zona donde se va a inyectar, se presiona un botón y automáticamente sale la mini agujita y lo inyecta. Entonces ya ahí de entrada, pues ya me ahorré lo de tener que ver bien, cargar la insulina, calcular exactamente cuánto. Entonces probablemente pues eso sea lo más cómodo para los que no usan un esquema muy complicado. Lo malo es que no es accesible a todos, no es terriblemente caro, pero sí puede ser más caro
que otras opciones. Entonces, eso también tiene que quedarles claro que las insulinas de todos modos siguen sirviendo, pero claro está, hay dispositivos que me dan la comodidad, ¿sí?, de aplicármelo, y de entrada pues hace que yo pues haga más caso a mi tratamiento, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo en las instituciones la insulina que proporcionan es en frasquito. Así es. Un frasquito, y les dan aparte las jeringas, pero en cada aplicación hay que cargar la jeringa. Así hay es. que tener cierto cuidado para no tocar partes que se pueden contaminar, a sacar la dosis exacta de insulina y aplicársela. Así es. Y esto es lo que ha dificultado muchísimo el uso de las insulinas, sobre todo porque piensan que les va a doler, y en realidad las agujas que se utilizan en la actualidad son tan delgadas, sobre todo las que vienen en las plumitas, que ya ni se siente. Yo a veces con mis pacientes, hasta yo mismo me pico con una de esas para ver que en realidad no se siente. Por eso es que decimos que sí es complicado usar la insulina dependiendo el sistema que se está utilizando, la plumita o el frasco vial. Las dos. Pero déjame decirte que incluso los que usan el frasco vial y las jeringas, pues yo que trabajé muchísimo tiempo en la institución y que efectivamente con eso lo podíamos apoyar, los pacientes y la familia lo aprendían perfectamente bien. O sea, no es algo que necesite así muchas habilidades y destrezas, y lo aprenden bastante bien. Obviamente es más cómodo si tengo otro tipo de dispositivo, pero a veces por diferentes circunstancias no lo hay, y de todos modos la insulina inyectada pues sigue sirviendo bien. Y referente a esto, sobre la aplicación de la insulina, ¿siempre se necesita la misma dosis, o cómo aprenden a los pacientes o el medio médico a ir ajustando la dosis que necesita un paciente? Pues fíjense que el cuerpo no siempre produce la insulina. Eso sería la respuesta. El cuerpo, de acuerdo a lo que come uno, así está un enfermo, así hace ejercicio, a la edad, a cómo está el resto de las hormonas, pues va variando la cantidad de insulina. Bueno, cuando la insulina que se utiliza es exógena, pues digamos que estas variaciones pues las tiene que hacer el paciente, obviamente siempre apoyado por su médico, ¿sí? ¿Y cómo le va a hacer? Si se espera a cómo se siente, pues evidentemente me siento muy mal, pues evidentemente necesito insulina, pero lo que se trata es no esperar a eso. Entonces, es necesario, sobre todo en el paciente que usa insulina, que se cheque los niveles de glucosa. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Al tanteo? No podemos. O hasta que ya lo vemos muy mal, pues ya demasiado tarde, ¿no? Entonces, sí, necesitamos los valores de glucosa para tomar decisiones. Sí, la verdad es que yo manejo paciente adulto. El paciente adulto, cuando es muy acucioso y sigue las indicaciones, se controla muy bien su diabetes. Pero hay unos que son un poquito desordenados. Así es. Comen de más. Hay una que tengo que se la vive con su refresco, lo trae escondido siempre en la ropa. Y entonces, por más que trata uno de ajustarle la dosis, si le aplica uno y ese día se porta bien, le dan unos bajones la glucosa. Así es. Porque la mayoría de las veces se porta mal y por eso necesita dosis alta. Entonces, ahí es como van variando. Pero hay algunas enfermedades cuando se presentan que hacen que se modifique la dosis de insulina. ¿Cuáles serían? De entrada, la persona con diabetes, dependiendo del control, pero en general se enferma un poco más que la persona que no tiene diabetes. El hecho de presentar glucosas elevadas, aunque sea de vez en cuando, hace que el sistema inmunológico no funcione exactamente igual. Entonces, de entrada, un poquito más se enferman. Y claro está, si está muy descontrolado, se enferma un muchito más. Pero bueno, la condición de enfermedad, que puede ser una gripa nada más, con eso los niveles de glucosa tienden a subir. Y como su cuerpo no puede controlarlo solo, entonces el paciente, nuevamente apoyado con su médico, ¿sí?, tiene que modificar a veces la dosis de insulina para enfrentar esos días que nosotros llamamos de enfermedad, que no necesariamente tiene que hospitalizarse, puede ser una gripa. Nadie se hospitaliza por una gripa, pero si no lo sabes manejar, sí te hospitalizas por una gripa. Sí, es complicado. Nosotros en adultos hemos visto que cuando ciertas situaciones se presentan,
los requerimientos de insulina van disminuyendo. Y no quiere decir que se estén curando de la diabetes, sino que está asociando a otra enfermedad. Así es. Lo vemos con pacientes con insuficiencia renal. Ujú. Cuando se presenta la insuficiencia renal, la dosis de insulina que se aplica dura más tiempo porque el riñón no la elimina y entonces van requiriendo menos cantidad de insulina, pero dice uno, se pone, ya me estoy curando de la diabetes. No, al contrario, es una mala noticia. Hay que checar mucho el riñón. ¿Verdad? Y también hay otra condición que es muy común, que es el hipotiroidismo. También. ¿Sí? Entonces también cuando hay hipotiroidismo o no sabíamos que teníamos hipotiroidismo o no lo controlamos bien, puede ser que la insulina me quede grande, ¿sí? Pero la verdad es que todo eso se puede ajustar, ¿sí? Con su médico, por eso se hacen exámenes periódicos, por eso se miden los niveles de glucosa, no me voy a esperar hasta que me desmaye, que muchos pacientes sí lo hacen desafortunadamente, sino lo empezamos a notar porque, ¿qué pasó? Cada vez las tengo más bajas, ¿no? Entonces es necesario reajustar. Incluso puede haber algunos medicamentos que pueden ocasionar ligeras variaciones. Por eso un paciente siempre debe decirle a su médico, digo, estoy hablando de su médico que no es el que le maneja la diabetes, siempre tiene que decirle, oiga, yo soy diabético, uso tales medicamentos o uso insulina, porque no quiere decir que estén prohibidos los medicamentos, pero hay que estar pendientes. Siempre que le pongan a uno un nuevo medicamento, déjame ver cómo le fue a mi glucosa. Claro. Sí, además en las manifestaciones de que las glucosas son bajas, no nada más es desmayos. A veces empiezan a hablar tartamudeando y piensan que ya les dio un accidente vascular cerebral. Y no, lo que pasa es que traen la glucosa y son manifestaciones francas de esto. Y una de las preguntas que hacen los pacientes, no me quiero poner insulina porque en el momento que me la ponga ya la voy a tener que utilizar toda la vida. ¿Qué tan cierto es esto? Falso. Lo que pasa es que cuando el médico, créanme, cuando decidimos que se necesita insulina es porque se necesita insulina. Puede ser que cuando no tienen mucho tiempo de evolución o al diagnóstico, precisamente como no sabían, estén muy mal controlados y lo necesite un tiempo y tal vez lo podamos quitar. Pero en la mayoría de los casos que es con diabetes de larga evolución, que ya le intentamos medicamentos y todo, y llega un momento que pues ya no le alcanza al cuerpo, ¿sí? Generalmente se la ponemos y ya la necesita para siempre. Y eso le tiene que quedar muy claro a uno, porque dice, bueno, ok, me la pongo un ratito y ya estoy bien, entonces ya me lo quito. No, está bien porque está usando la insulina. De hecho, hay datos que reportan que de los pacientes adultos, sobre todo prácticamente que necesitan insulina, pues más de 2/3 partes no la quieren usar. Y a pesar de que su médico le indique, o no la usan, o la usan de vez en cuando, o ya cuando se sienten bien piensan que ya se acabó. Pero no da adicción, se necesita para controlar mejor la glucosa. Puede ser que esté sin insulina y no se sienta tan mal, puede ser durante un tiempo, pero eso no quiere decir que la glucosa esté bien, ni que no le vaya a hacer daño. Ustedes saben todas las complicaciones de la diabetes. Sí. Y sobre los mitos sobre la insulina, hay muchas creencias que todavía, no obstante que ya cumplió 100 años la insulina, esos mitos han perdurado a través del tiempo. Incluso a mí me sorprende que todavía algunos médicos hasta lo creen, ¿eh? Por ejemplo, insulina y vista. Así es. Sí, frecuentemente dicen, no, la insulina produce ceguera. Créanme, nosotros no prescribiríamos un medicamento que no nos permitiría que prescribiríamos un medicamento que ocasiona algo tan serio como la ceguera. Lo que sucede es que generalmente el paciente se espera o cuando necesita insulina ya está muy descontrolado y digamos que tiene ya las complicaciones ya desarrolladas. Acuérdense que las complicaciones cuando ya aparecen, pues podemos detenerlas. Generalmente no podemos revertirlas. Entonces piensan que me apareció la problema visual y ha de tener que ver con la insulina. No, para nada. Nunca daríamos un medicamento que produce ceguera. Sí, son de los mitos que han perdurado a través de los años. Incluso algunos han tratado de explicar por qué salió este mito. Y una de las teorías que hay es que cuando nacieron las primeras insulinas, que no eran tan puras,
y que a veces se les pasaba la mano, muchas veces la primera manifestación de baja de glucosa es visión borrosa. Así es. Entonces la ponían, veían borroso, después se les quitaba y seguían con eso. Y años después, como no se habían controlado bien su diabetes, perdían la vista. Así es. Pues, se quedaron con el pensamiento. Yo empecé a perder la vista el día que me pusieron insulina. Y se quedaron con esa idea. Eso ya es idea de hace 60, 70 años. Actualmente ya no, pero todavía mucha gente lo cree. Así es. Pero, por favor, platiquen con su médico. Si se necesita, créanle que se debe usar. Hay muchas opciones para que sea lo más cómodo posible, ¿sí? Y evidentemente, cuando se necesita, el resultado en los niveles de glucosa es espectacular. Y se va a notar en las complicaciones, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto y va a ser que o aparezcan después o aparezcan más leves, ¿sí? O por lo menos se detengan, y ya eso es bastante. Sí, sobre la diabetes hay tanto que hablar, realmente es un tema importantísimo. Si vieran, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la medicina, hay tratados íntegros, libros de 1,500 páginas únicamente de diabetes. Así es. ¿Verdad? Porque de tan extenso que hay, diabetes y esto. Y, por ejemplo, tenemos a una persona bien controlada de su diabetes, pero viene algún tipo de infección. Por ejemplo, lo vimos ahora con COVID, y se descontrola y cómo se maneja pacientes que tienen una infección asociada y que se están manejando con insulina. Lo primero que se tiene que preguntar el paciente y la familia es si es una enfermedad que se podría manejar en casa. O sea, eso es un poquito de sentido común, ¿no? Si la verdad es que me siento muy mal, tengo mucha fiebre, me duele mucho, ¿sí? Pues es obvio que tiene que ir al médico, ¿no? Entonces, pero estamos hablando tal vez de una gripa, ¿sí? Entonces, que estrictamente no necesitaría ir al hospital, pero sí lo puede descontrolar. Entonces, lo primero es preguntarse esto. ¿Esto lo podría manejar en casa? Bueno. Segundo, sé qué hacer. Si el paciente no sabe, tiene que ir con su médico, ¿sí? Porque se le olvidó, nunca le enseñaron, qué sé yo, ¿sí? Y la tercer punto es que debe tener lo que llamamos la vía oral íntegra, o sea, la posibilidad de tomar líquidos sin vomitar, ¿sí? Y siempre estar en contacto con su médico. ¿Sí? Tampoco se trata que él solito tome todas las decisiones. Y entonces hay muchas situaciones que se pueden manejar en casa, pero, ¿sí? Hay muchas personas con diabetes, sobre todo los adultos, que necesitan insulina y por la razón que quieran, no la usan. Entonces, digamos que siempre están descontrolados, entonces con cualquier infección leve pueden caer en descontrol importante. De hecho, esta es una de las principales causas de hospitalización en urgencias, que ya de entrada pueden estar 1 o 2 días, cuando tal vez no debía de estar ahí, no debía de ser necesario. Pero están, como quien dice, en la rayita, entonces con cualquier cosa se descontrolan. O si sencillamente no saben qué hacer, ¿sí? Vamos a pensar que tengo un adulto mayor y que vive solo y que se siente mal, aunque sea aparentemente nada más una gripa, pues ni modo, tenemos que ir al hospital. Y diabetes y embarazo, una diabética que es dependiente de insulina y se embaraza o está embarazada. Sin problema. Hay que ajustar las dosis. Sí, como siempre, es más, somos más estrictos, porque ahí no nada más es la mamá, sino es el bebé. Y además hay una serie de cambios hormonales que hace que las glucosas no se comporten igual que cuando no estaba embarazada. Entonces, si lo ideal es que el paciente siempre esté lo mejor controlado posible, una mujer embarazada es obligatorio y los criterios son mucho más estrictos. Entonces, generalmente necesita más mediciones de glucosa, esquemas de insulina un poquito más complicados, porque no nada más es ella, es el bebé. Si la mamá está descontrolada, el bebé incluso puede tener hasta malformaciones asociadas con el descontrol, pero si no, pues pueden hacer un niño muy grande que se quede atorado, ¿sí? Que incluso después pueda tener hipoglucemias, o sea, puede haber muchas complicaciones. Sí, es lo que comentamos con la mujer, que es más apegada sobre todo, cuando hay, por ejemplo, las mujeres que fuman y se embarazan,
la mayoría automáticamente deja de fumar. Así es. Y si llega a transgresiones dietéticas, automáticamente se controla. Pero si es diabética dependiente de insulina, lo primero que hacen es comprarse su glucómetro y aprender a estarse midiendo cotidianamente. Cuando lo debían hacer desde antes. Sí, no, pero como que les entró ya, y más cuidado. Y yo he visto que van primero, antes que nada, su glucómetro y empiezan a medirse. A veces exageran, cada 2-3 horas están midiendo la glucosa y pobres dedos, ¿no? Con tanto piquete. Ahora con los nuevos aparatitos que hay que nada más te pasas y te el da celular la glucosa, o... Sí. Sí, ya te lo da, pero sí, tanto piquete. Pero sí en el embarazo, los cuidados del paciente diabético son más estrictos. De hecho, déjenme decirles que idealmente, digámoslo así, una mujer con diabetes que piense embarazarse debe cuidarse, exagerar los cuidados desde antes. Como quien dice, lo voy a planear súper bien, ¿sí? Me voy a controlar súper bien en preparación porque me quiero embarazar en los siguientes meses. Eso es lo ideal, ¿sí? No nada más durante el embarazo, sino uno por lo menos antes. Y idealmente toda la vida, ¿verdad? Estar súper bien controlada. Y empiezan a tomar mucho ácido fólico. Eso sí. Porque alguien les dijo que protege al cerebro. Así es. Pero no hay nada como estar lo más sano posible. Y aquí también hay que recalcar que con el problema que tenemos de obesidad en México, y la verdad es que sí nos pega más a las mujeres, y eso que somos las que más nos fijamos en la apariencia, pero nos pega igual. El hecho de ser una mamá gordita, ya de entrada, aunque no tenga diabetes, ya de entrada puede dañar al bebé. Sí. Pues qué interesante todo lo que es la relación de diabetes e insulina y los mitos que ya afortunadamente están desapareciendo, los mitos y realidades sobre el uso de la insulina. En los últimos minutos que nos quedan, ¿qué consejos darías a una persona diabética como los que tú ves mucho, diabética infantil, diabética juvenil, y cómo puede aprovechar el uso de la insulina? Primero que se acerquen a un subespecialista, sí, porque sí, la verdad es que el niño y el adolescente tienen ciertas características físicas, pero también mentales, sí, que hacen que el manejo tenga sus consideraciones comparado con el adulto. Y a veces, déjenme decirles que a veces es más fácil controlar a un niño que un adulto necio, que no nos hace caso. Entonces, pero bueno, acercarse a un especialista, ¿sí? No tenerle miedo a la insulina. Nosotros, yo estuve más de 33 años en el hospital, ¿sí? Y no se nos murió un solo paciente de diabetes. No teníamos pacientes con complicaciones, ¿sí? Entonces, claro que se puede. Sí. Y más con todas las opciones que hay, que ahorita son más cómodas, y las insulinas, que hay insulinas maravillosas. En mis tiempos era insulina inicialmente bovina, luego porcina, eran jeringas que servían con unas agujas que, bueno, eran, de veras, cortaban casi. Entonces, obviamente, todo ha evolucionado. Sí, no podemos quitar todavía la diabetes, no. Todavía nos falta curar la diabetes, digámoslo así. Pero todos los avances que habían tecnológicos han hecho que todo sea más seguro y más cómodo para el paciente. Sí, la diabetes es algo que lo tenemos aquí cotidianamente. Hay familia de 10 personas, 1 o 2 son diabéticos, por porcentaje que influye mucho la herencia, ¿no? Así es. La herencia, si no tienen herencia diabética, pues no va a ser así. Pero sí estarse cuidando, protegiéndose y que no avance esta enfermedad, que bien manejada, yo siempre les he dicho a mis pacientes, un diabético bien controlado vive lo mismo que un no diabético. Un diabético descontrolado, dependiendo del grado de descontrol, le va quitando años a la vida. Así es. 5 años menos, 10 años menos. Entonces hay que cuidarse sobre todo esta enfermedad que la tenemos aquí. Así es. El mundo del diabético. Nos quedan unos minutos y tú siempre nos das una cápsula cultural. Hoy, ¿de qué nos puedes hablar? Me habías mencionado algo del anciano. Bueno, pues en los minutos que me quedan, solo quería comentarles que, igual que en muchos países, aquí celebramos, por ejemplo, el Día del Abuelo, creo que es a finales de este mes. Bueno, en Japón se celebra se llama el Día del Respeto por el anciano. No es tanto el Día del Anciano, sino como el respeto al anciano. Y se celebra en el tercer lunes de septiembre,
Esta vez creo que va a caer el 16. También tiene que ver con que, como es algo muy familiar, son nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Pues se trata también de juntarlo con el fin de semana para que celebremos, ¿verdad? Sí, como le hacemos aquí. Pero en Japón tiene un especial significado porque le dan mucha importancia al papel del anciano, se lo reconocen, primero con la experiencia que tiene, sí, y segundo, reconocer que son nuestros abuelos o nuestros ancianos los que han hecho nuestro pasado, ¿no? A veces para bien o para mal, sí, pero son ellos los que han participado. Entonces, es un día festivo nacional, ¿sí? Entonces se celebra mucho, se apapacha todavía más a los ancianos, incluso los medios le dan mucha difusión, o sea, no es nada más algo súper familiar. Y además acuérdense que Japón es el país más longevo del mundo, entonces se calcula que probablemente haya casi 100,000 personas mayores de 100 años, o sea, montones, ¿sí? Y que el 10% de la población tiene más de 80 años. Sí. Entonces, sí, hay muchos ancianos, pero yo creo que así nos va a tocar a nosotros. Hay que reconocer el papel de nuestros papás y abuelos que nos criaron, nos formaron para bien o para mal, y con su experiencia nos ayudan a continuar mejorando este mundo. Sí, son de las grandes fiestas nacionales que hay en Japón. En esta que mencionas, el Día del Niño y la Niña. Así es. El Día del Deporte. A mí me tocó estar un Día del Deporte en Japón, 10 de octubre. Es el día del nacional. Mira, esa no lo sabía. Del deporte. Y sí, es todo un festejo, el festejo del Día del Deporte. Y sí, y los enfocan al tema especial. Así es, no se trata de tomarlo como día festivo y sí, no voy a trabajar. Esa no es la excusa, no. Sino realmente darle el papel que merece lo que se esté celebrando, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y el respeto sobre todo. Pues ahí tienen ustedes la importancia de tener gente experta en nuestra comunidad, como es la doctora Elisa Nishimura, quien siempre nos trae temas de mucho interés. Ella es endocrinólogo, pero más enfocada a lo pediátrico, entonces siempre nos trae cosas novedosas, y en este caso pues nos habló de la importancia de la insulina. Ya para despedirnos, ¿cómo te quieres despedir del público? Quisiera retomar lo de la diabetes. De veras, es un problema mundial y es un problema en nuestro país. Siempre nos burlamos diciendo que todo mexicano que se precie de serlo tiene un familiar con diabetes, desafortunadamente. Sí. ¿Sí? Y de hecho es la primera causa de ceguera, la primera causa de amputación, la primera causa de insuficiencia renal, pero lo podemos evitar, ¿sí? Y también no es nada más me inyecto insulina, obviamente me la inyecto, pero bien, con bases, ¿no? La ajusto cuando es necesario, ¿sí? Pero eso, acérquense a su equipo de salud. Y su equipo de salud va a tocar este punto específico que se llama educación en diabetes, que un día hablaremos de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la diabetes está día, noche, cuando nos enfermamos, cuando estamos contentos, cuando se nos pasan las copas. Entonces nos tenemos que educar como pacientes a saber manejar eso, vida diaria, ¿sí? Para que precisamente sea una vida padrísima, cambiante, pues como la es la de todos, ¿no? Incluso hasta la nomenclatura ha cambiado. Actualmente, antes decíamos es un paciente diabético o es diabético o que pase el diabético, así. No, actualmente ya es paciente que vive con diabetes. Así es. Como ya se les nombra actualmente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, querida Elisa Nishimura, por tus conceptos, por tu buena información. Y con esto nos despedimos. Yo soy el doctor José Luis Akaki, médico internista, y los espero la próxima semana en otro capítulo de En Opinión de un Médico Nikkei. Y antes de despedirme, hace 8 días les informé sobre las jornadas médicas Nikkei. Quiero nada más comentarles que fueron un éxito, como cada año. El embajador estuvo allí con nosotros, las inauguró. Estuvimos todos temas muy interesantes. Y el día domingo lo cerramos con una actividad para comunidad japonesa, que fue un curso de primeros auxilios, prevención de accidentes y maniobras de resucitación cardiopulmonar, que también estuvo mucha asistencia y sobre todo mucha enseñanza para la comunidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en una semana.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona América. Zona América tiene la solución.